A lo largo del recorrido del estudio de las obligaciones, ya hemos visto que el incumplimiento puede ser voluntario o involuntario. También hemos visto que el incumplimiento voluntario de la obligación origina para el deudor la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Además, hemos visto en el tema del incumplimiento que este incumplimiento puede ser total o definitivo o puede ser temporal. Ahora nos toca ver los efectos que origina el incumplimiento temporal por parte del deudor de su obligación, de cumplir con el objeto de su obligación. Nos toca hablar de la mora. Se entiende por mora al incumplimiento temporal y culposo en la ejecución de la obligación por parte del deudor. En este caso, el deudor cumple, pero lo hace en un momento posterior a aquel en el que se comprometió. Cuando hablamos de un retardo en el cumplimiento, supone entender que el cumplimiento todavía es posible, porque si el cumplimiento es imposible, por ejemplo, en el caso de las obligaciones sometidas a término esencial, ya no tiene sentido hablar de mora, sino que en ese caso de lo que hablaríamos sería de una reparación total del daño, y en ese caso lo que procede es la indemnización de los daños y perjuicios. Por lo tanto, la mora de vendi consiste en la inobservancia por parte del deudor del tiempo en el que la prestación ha debido ser cumplida. Desde un punto de vista jurídico, no debemos confundir la mora con el retardo, pues en el caso de la mora es mucho más complejo que un retardo, como lo veremos a continuación. La mora en sí es un retardo en el cumplimiento de la obligación que es imputable al deudor. Esto es, que constituye un retardo culposo del cumplimiento en lo pactado. En materia de mora juega un papel fundamental la autonomía de la voluntad de las partes al momento de obligarse, toda vez que es posible el establecimiento de mecanismos que limiten o supriman la responsabilidad por el caso del retardo culposo, pudiendo incluso llegar a pactar las partes que el retardo en el cumplimiento puede ser o debe ser tratado como un incumplimiento definitivo. Es decir, que las partes pueden evitar, haciendo uso de su autonomía de la voluntad, que las obligaciones puedan incurrir en mora, porque llegado el momento, aun cuando fuese posible el cumplimiento de la obligación, ya las partes pactaron que carece de interés y que lo que procede no es una indemnización por el retardo, sino una indemnización por incumplimiento. También es posible para las partes establecer periodos de gracias al deudor, para quien se retrase el cumplimiento oportuno de la obligación, sin que ello pueda considerarse como un retardo moratorio. Las partes, dentro del uso de la autonomía de su voluntad, pueden perfectamente pactar que el deudor cuente con un periodo, con un lapso adicional para cumplir voluntariamente con su obligación, sin que ello constituya un incumplimiento temporal, sin que ello origine el nacimiento de la mora. ¿Cuáles son los caracteres de la mora? En primer lugar, la mora constituye un incumplimiento. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que existe un principio fundamental que el deudor debe cumplir íntegramente y totalmente lo que se comprometió. Y para cumplir íntegramente lo que se comprometió, tiene que ejecutar su obligación por el principio de identidad tal y como se comprometió. Y al no hacerlo en el momento pactado,
el deudor incumple con su obligación. Las discusiones doctrinarias se centran en determinar si el incumplimiento es total, pues supone que la obligación no se cumplió en la oportunidad acordada, o si esto puede borrarse en el tiempo, es decir, si estamos hablando de un incumplimiento parcial porque el deudor ejecuta su obligación pero con un retardo, habiendo únicamente incumplido en relación a uno de los elementos de la obligación, como lo es el tiempo u oportunidad de cumplimiento, pero no en relación a la prestación, la cual efectivamente fue cumplida. La mora es un incumplimiento parcial y temporal de la obligación. Se trata entonces de un incumplimiento temporal, pues supone que el deudor puede cumplir y lo hace, pero en un momento posterior al pactado. Y significa que para el acreedor todavía hay interés en que el deudor cumpla. Como todo incumplimiento, para que genere responsabilidad, sabemos que este incumplimiento debe ser de naturaleza culposa. Porque si el retardo se debe a una causa extraña no imputable que impide temporalmente el cumplimiento de la obligación, en ese caso no se incurre en mora, porque el deudor no cumplió en el momento que estaba pactado, no por una causa que le es imputable a él, sino por un obstáculo que es ajeno, insalvable para él. Las condiciones para que ocurra la mora del deudor son, en primer lugar, que haya un retardo doloso o culposo en el cumplimiento de la obligación. El deudor con intención o por una causa que es imputable a él se retarda en ejecución del objeto de la obligación. El deudor no responde de aquellos sucesos que son imprevisibles, porque hemos dicho anteriormente que el incumplimiento debe ser culposo. Ahora, en materia contractual, recuerden ustedes que hay una presunción de culpa en el incumplimiento del deudor, por lo que le corresponde a él demostrar que el retardo en el cumplimiento no es imputable a él, para de esa manera eludir la responsabilidad por mora, por ese retardo. En segundo lugar, para que haya mora tenemos que estar en presencia de una obligación que sea válida. Y por válida quiere decir que cumpla todos los requisitos para su nacimiento. Si la obligación es posteriormente declarada nula o es anulada por un tribunal, no puede existir mora. En segundo lugar, la mora debe ser cierta. Y aquí nos remitimos a lo establecido en el artículo 1269 del Código Civil venezolano, que señala: si la obligación es de dar o de hacer, el deudor se constituye en mora por el simple vencimiento del plazo establecido en la convención. Esto consagra ese adagio romano, que el día interpela por el hombre. Si el plazo vence después de la muerte del deudor, el heredero no quedará constituido en mora sino por un requerimiento u otro acto equivalente, y únicamente 8 días después del requerimiento. Esto significa que, como es probable que los herederos del deudor no tengan conocimiento absoluto de sus negocios, el legislador impone en cabeza del acreedor, para que pueda operar la mora, que en primer lugar notifique o requiera o interpele a los herederos para que le paguen. Y la mora solo comenzará a correr pasados 8 días del vencimiento. Si no se establece ningún plazo en la convención, en este caso las partes no han pactado cuándo debe ser cumplida la obligación,
el deudor no quedará constituido en mora, sino por un requerimiento u otro acto equivalente. Entonces, cuando hablamos que la obligación debe ser cierta, a lo que nos referimos es que, en primer lugar, debe tener una certeza absoluta de que es exigible, de que existe y que debe ser cumplida por el deudor. Si hay alguna duda en cuanto a la oportunidad en que el deudor deba cumplir, bien sea porque estemos hablando de los herederos del deudor fallecido antes de la exigibilidad de la obligación, o bien porque estemos hablando de situaciones donde el plazo no es del todo cierto, entonces para que ocurra la mora, el acreedor tiene que interpelar. En tercer lugar, la obligación debe ser líquida. Y ya hemos visto que por líquido nos referimos a que haya una certeza en el monto o que se pueda determinar mediante una simple operación matemática. Si la obligación no es líquida, todavía no puede constituirse en mora al deudor, pues el deudor desconoce lo que debe cumplir. Evidentemente esto, salvo que se trate de obligaciones que nacen de un hecho ilícito, es decir, por responsabilidad civil extracontractual, en las que no es necesario para incurrir en mora que se haya liquidado el monto de la obligación. ¿Por qué? Porque el deudor está obligado a reparar cualquier daño que origine desde el mismo momento del origen del daño. Modernamente se ha aceptado la tesis que la liquidez no puede servir como una excusa para que el deudor se incumpla con su obligación. En otras palabras, el hecho de que el deudor no sepa con exactitud el monto de lo que debe, pues eso no debería impedirle cumplir con lo que él considera que es lo que debe. Entonces, él puede perfectamente hacer un pago aproximado al monto que él estima que es lo que le debe al acreedor a título de la cuenta o a reserva de la liquidación definitiva de la obligación. Es decir, que el hecho de que la obligación no sea del todo líquida o que no se haya establecido de una manera cierta el monto o la extensión de la misma, no debe impedir al deudor cumplir con su obligación, porque el no hacerlo significaría que él está usando este elemento de iliquidez como una simple excusa. Él puede perfectamente pagar y una vez que pague o que cumpla, sencillamente si hay algún saldo, pagar ese saldo, y si pagó de más, porque el acreedor le devuelva lo pagado en exceso. Finalmente, la obligación debe ser exigible. ¿Qué significa que sea exigible? Que no esté sometida a ningún término o a ninguna condición para su nacimiento. Entonces, para que pueda constituirse en mora al deudor, la obligación debe ser líquida, debe ser exigible, debe ser válida y debe ser cierta. En tercer lugar, la constitución o puesta en mora por medio de un requerimiento. Esto es para el caso en los que sea necesario el requerimiento. El principio general es que el día interpela por el hombre. Esto quiere decir que si la obligación tiene una fecha cierta de cumplimiento, no se necesita que el acreedor acuda a la sede del deudor para que éste le pague. Eso no es necesario, porque se entiende que el deudor que está interesado en liberarse, llegado el día o la oportunidad de cumplimiento, tiene que ir y pagar en el lugar donde se pactó dicho pago. Entonces, sin embargo, hemos visto que el artículo 1269 del Código Civil contempla situaciones en las que es necesario que el acreedor interpele al deudor para colocarlo en mora.
En estos casos estamos ante la llamada mora interpelatoria o mora ex persona, lo que es distinto en el presente caso, donde no es necesaria la interpelación del deudor para que incurra en mora, y en estos casos es lo que se denomina mora ex re. En otras palabras, cuando una persona no necesita ser interpelada para incurrir en mora, estamos hablando de la mora ex re. Si la persona necesita ser interpelada, si el deudor necesita ser llamado al cobro, entonces en ese caso estamos hablando de la mora ex persona. Un poco para aclarar, que ya hemos venido hablando de esto, que el requerimiento es una intimación, es una interpelación, es una orden que dirige el acreedor al deudor de una manera categórica para que éste le pague sin ninguna más dilación. ¿Quién puede hacer la interpelación? Bueno, lógicamente la interpelación puede ser hecha por el acreedor, un representante, un gestor de negocios, y debe ser dirigida al deudor o a su representante con facultades que excedan de la simple administración. Un representante que tenga facultades de disposición. ¿Y por qué se exige que el representante tenga cualidad suficiente para obligar y para exceder de la simple administración, para disponer de los bienes del deudor? Porque en el momento que el deudor es interpelado, si éste no cumple, comienzan a producirse consecuencias negativas sobre su patrimonio, como lo es la exigencia de la mora. Esta interpelación debe hacerse una vez vencida la obligación, pues es en ese momento en el que la obligación es exigible. Una interpelación antes del vencimiento carece de validez. ¿Dónde se hace la interpelación? La interpelación o requerimiento debe hacerse en el lugar que se pactó el pago. Y vamos a ver más adelante, dentro de las condiciones del pago, que este lugar es muy importante porque en cierta manera determina, en caso de que el acreedor se esconda, entre otras cosas, el tribunal que es competente por el territorio para ejecutar el proceso de oferta real y consignación. ¿Qué pasa si las partes no establecen ningún domicilio para el pago? Se entiende que el pago se debe hacer en el domicilio del deudor. ¿Cómo se hace la interpelación? No hay ningún tipo de formalidad. Aquí hay libertad de forma, es decir, no se requiere que sea judicial o que se aplique algún procedimiento específico. Basta que sea a través de un mecanismo que permita al acreedor demostrar que ha requerido, que ha exigido, que ha intimado el pago al deudor. El requerimiento debe hacerse por el monto de la obligación y a partir del requerimiento, o en el caso del 1269, a los 8 días del requerimiento a los herederos del deudor, empieza a causarse la mora del deudor. Vencidos estos plazos convencionales, legales o judiciales, sin que el deudor cumpla, el deudor o sus herederos cumplan, en ese caso se empezarán a correr las indemnizaciones de naturaleza moratoria. En todo caso, cualquier plazo que establezcan las partes debe ser razonable y se debe establecer en función del objeto de la obligación. Ahora, ¿cuándo no es necesaria la interpelación o requerimiento? La regla general, como les dije, es que la mora no requiere interpelación. Es decir, existen casos donde lo normal es que estemos en presencia de obligaciones ex re, es decir, que el día interpela por el hombre y llegada esa oportunidad no se necesita hacer ningún tipo de actuación adicional por parte del acreedor para que el deudor le pague. ¿Cuáles son estos casos donde estamos hablando de mora ex re o mora sin necesidad de requerimiento? Bueno, en primer lugar tenemos las obligaciones sometidas convencionalmente a un plazo, a un término
que es conocido por las partes y donde se aplica el adagio de que el día interpela por el hombre. Para que este adagio se aplique es necesario entonces que este término sea cierto, una fecha precisa y expresa. ¿Por qué? Porque el término el deudor debe tener suficiente conocimiento, suficiente claridad de cuándo debe cumplir. Recuerden ustedes que el término se ha debido pactar en beneficio del deudor. ¿Por qué? Porque solo el deudor puede eventualmente acudir a pagar antes de tiempo. Y una vez que este tiempo que se establece en principio en beneficio del deudor vence, entonces él se entiende que el acreedor está esperando su pago. Algunos han señalado que el pago ha debido establecerse en el domicilio del acreedor, pues si se ha establecido un domicilio o se estableció un lugar de pago, el domicilio del deudor o de un tercero, el acreedor tendrá que trasladarse para recibir su pago. Y entonces, si no se traslada, no puede imputársele al deudor la culpa en el retraso del cumplimiento porque el acreedor no se presentó a cobrar. Sin embargo, considero que no es necesario señalar que el lugar del pago sea el domicilio del acreedor para que aplique la regla, toda vez que, en primer lugar, no hay ninguna disposición que así lo exija. No hay ningún artículo dentro del Código Civil que establezca que para que incurra en mora el deudor, el pago se ha debido pactar en el domicilio del acreedor. Siempre el deudor va a tener la posibilidad, si el acreedor no se presenta a cobrar, de ejecutar el procedimiento de oferta real y consignación que estudiaremos oportunamente. Es importante tener en cuenta que independientemente del término cierto, será necesaria la interpelación de los herederos cuando el deudor fallece antes del acaecimiento del término, antes de que la obligación se haga exigible. En este caso, el Código Civil exige al acreedor interpelar, notificar, exigir el pago a los herederos del deudor. Existen, en segundo lugar, casos en los que expresamente se pacta que el deudor incurre en mora sin que sea necesaria ningún tipo de interpelación. En estos casos, el día interpela por el hombre. En tercer lugar, no se necesita interpelación cuando la obligación es producto de un hecho ilícito, cuando el deudor tiene la obligación de reparar el daño que ocasionó su culpa. La obligación de reparar el daño para el deudor, en el caso de un hecho ilícito, es inmediata. Una vez que el hecho ilícito causa un daño, el deudor está obligado a repararlo de manera inmediata y sin que sea necesario el apercibimiento por parte del acreedor. Dentro de este caso tenemos la mora del ladrón, es decir, quien sustrae ilícitamente una cosa está obligado a devolverla sin que el dueño de la cosa lo interpele o le exija que le devuelva la misma. Igual, quien haya recibido una cosa de mala fe está en la obligación de reintegrarlo inmediatamente sin necesidad de interpelación alguna. En cuarto lugar, tenemos como casos en los que hay interpelación ex re, cuando el deudor admite estar en mora. Cuando el deudor admite que está en mora, no es necesaria ninguna interpelación porque acuérdense que el objetivo de la interpelación es, además de poner en mora, exigir el cobro al deudor que probablemente no tiene certeza de cuándo está obligado a cumplir. Tenemos el caso de las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas. Según la doctrina extranjera, en aquellas obligaciones recíprocas, es decir, aquellas en las que ambas partes son
a la vez deudor y acreedor en virtud de un mismo nexo causal, no es necesaria interpelación alguna, pues el cumplimiento de una de las partes de su obligación constituiría in mora a su contraparte en relación a la contraprestación. Claro, aquí tenemos que aclarar que esto sería el caso en que, de que ambas obligaciones sean de cumplimiento en una misma oportunidad. Pues si una de las partes está sometido, si la obligación de una de las partes está sometido a un término, por ejemplo, y un término que es incierto, no podemos aplicar la regla de que el día interpela por el hombre. Así, por ejemplo, si yo agarro y usted, o el caso típico es que usted va para el automercado y compra 1 kilo de harina y usted quiere llevarse ese kilo de harina. Bueno, desde el momento en que usted paga el kilo de harina, usted no tiene que pedirle al comercio que le diga, usted no tiene que decirle al comercio, bueno, ya te pagué, ahora dame la harina. Ya el comercio de manera inmediata te la tiene que dar, te la tiene que cumplir, porque se entiende que si usted ya pagó, usted tiene derecho a que le den su contraprestación. Las obligaciones o los contratos sinalagmáticos son aquellos en los que surgen obligaciones para cada una de las partes contratantes, de forma tal que la obligación de una de las partes se convierte o el objeto de la obligación de una de las partes se convierte en la causa de su contraparte. Por ejemplo, si yo agarro y compro un carro, y yo les compro a ustedes el carro, ¿cuál es mi obligación? Mi obligación es pagar el precio. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué yo pago el precio? Para recibir el carro. Y de la misma manera, ¿cuál es su obligación? Entregarme el carro. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué ustedes me van a entregar el carro? ¿Por qué ustedes se comprometieron a entregarme el carro? Para recibir una cantidad de dinero por él. Ven ustedes entonces que en las obligaciones o en las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas, si ya yo entregué el carro o si yo ya recibí el precio, yo no necesito decirle, bueno, ahora interpélame para entregarte el carro, porque ya con el cumplimiento que usted hizo ya estoy suficientemente enterado que debo cumplir con mi parte en ese negocio. En sexto lugar, hay casos en los que el legislador, en atención a la naturaleza del contrato, excluye expresamente la necesidad de interpelación, como sería el caso del comodato, donde el comodatario debe devolver la cosa al vencimiento del contrato, o del depósito, o en las sociedades, o incluso en el caso del pago de lo indebido. ¿Cuáles son los efectos de la mora solvendi? Los efectos de la mora solvendi son 3. La primera es resarcir el daño. Recuerden ustedes que el retardo en el cumplimiento de la obligación en sí mismo es un incumplimiento culposo de una obligación y por lo tanto el deudor tendrá que responder e indemnizar al acreedor por los daños y perjuicios que dicho retraso origina. Por lo tanto, si hay un retraso y ese retraso no genera ningún daño al acreedor, el deudor no tendrá la obligación de hacer ningún cumplimiento adicional. Él se tendrá que limitar a ejecutar el objeto de la obligación. En este caso, no se habrá causado mora alguna. Ahora bien, en el caso de que el objeto de la obligación sea una cantidad de dinero, ya nosotros vimos en un video anterior que en este caso ya el legislador presupone que esa obligación se genera daños y perjuicios y que esos daños y perjuicios siempre van a constituirse por el pago de un interés que conocemos como interés moratorio, lo que se encuentra regulado en el artículo 1277 del Código Civil. La mayoría de los autores tradicionales como Zanoja, Dominici, Kumarov, Palacio, Herrera, Maduro, Luyando, niegan a la indemnización de daños mayores por el cumplimiento tardío de las obligaciones. ¿Qué significa esto? Que si el incumplimiento de la obligación genera un daño mayor, pues yo sencillamente cumplo con el monto o con el objeto de la obligación. No puedo reclamar un daño mayor. Y esto en virtud del principio nominalista que rige o que rigió por mucho tiempo
nuestro derecho civil y que se desarrolló en una época en la que la inflación no era un problema económico en el país. Autores más modernos han aceptado la posibilidad de que las partes puedan pactar intereses moratorios que engloben los eventuales daños mayores. Es decir, usted puede pactar un interés o un mecanismo de indemnización adicional al daño, producto de que ese retardo en cumplimiento genera daños mayores. Por ejemplo, si yo les vendo mi carro y ustedes me iban a pagar una cantidad de dinero que yo iba a usar en comprar un carro por una oportunidad de negocio que me salió, y ustedes se retrasan en el pago de esa cantidad de dinero y por lo tanto yo pierdo la oportunidad de hacer un negocio, lo que me origina un daño a mi patrimonio, pues si nosotros aplicamos la teoría clásica, lo único que yo podría reclamarles a ustedes por no haberme entregado el dinero oportunamente son los intereses legales o convencionales que ya hemos pactado. Sin embargo, vemos cómo el retardo en su cumplimiento me generó un daño mayor a ese interés que estoy dejando, que ustedes me están pagando, porque perdí la oportunidad de hacer un negocio en el cual yo me hubiese enriquecido mucho más. Entonces, modernamente se está aceptando la posibilidad de que las partes puedan pactar una indemnización en caso de retardo en el cumplimiento que sea incluso superior a unos intereses moratorios en virtud del principio de la indemnización de los mayores daños. Finalmente, hay quienes se pronuncian en favor de la posibilidad de que se demanden y condenen los daños mayores. Daños mayores que se pueden generar por el retardo del cumplimiento de la obligación. Daños estos que pueden corresponderse con la pérdida del valor adquisitivo, dependiendo del uso que el acreedor le iba a dar a los recursos. En este grupo hay quienes atribuyen a los tribunales la falta de establecer de oficio mediante la fórmula de indexación judicial, y otros excluyen la posibilidad de que la indemnización judicial sea el mecanismo por el cual el juez pueda corregir el daño que le produce el incumplimiento temporal de la obligación. Fíjense ustedes que ya estas tesis están siendo aceptadas por nuestro máximo tribunal cuando, en una sentencia que ya yo compartí con ustedes, se señaló que la inflación es un hecho notorio, y es un hecho notorio que no necesariamente tiene que ser denunciado por parte del demandante o tiene que ser pedida la indexación, sino que el juez puede ordenar la indexación de las sumas de dinero que se deban, incluso por encima de los intereses que rigen en algún momento determinado una relación contractual. Ahora, esta posibilidad de indexar e incluso de oficio ha sido extendida por los tribunales para acordarse indexaciones incluso en etapa de ejecución, porque recuerden ustedes que por mucho tiempo nosotros vivimos un periodo de hiperinflación y que no podía permitirse que el retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor originase un beneficio para él y un perjuicio para el acreedor que está esperando su pago oportuno. Yo comparto el criterio de que cuando ocurre un retraso en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, estas se transforman en obligaciones de valor. Y por lo tanto, el deudor va a responder no solo por los eventuales intereses moratorios, sino además debería responder por la pérdida del valor de la moneda. En conclusión, salvo pacto en contrario, las obligaciones de dinero pueden originan el pago de un interés que se llama legal y la corrección monetaria e indexación. El segundo efecto de la mora es la traslación de los riesgos de la cosa. Cuando el deudor incurre en mora en la entrega de la cosa, ya los riesgos de esta pasan a su patrimonio. Por lo tanto,
si ocurre la pérdida de la cosa, el acreedor podrá exigirle al deudor el pago de los daños y perjuicios que produce la pérdida de la cosa, toda vez que, aun cuando la propiedad de la cosa ya había operado simple consenso, no se había procedido a la entrega material de la misma, y por lo tanto, al no haberse producido esa entrega material de la misma, el deudor debe correr con los riesgos que incurra la pérdida de la cosa, y por lo tanto, en consecuencia, si la cosa se pierde, el deudor debe indemnizar. La mora del deudor, en tercer lugar, impide que en un contrato sinalagmático perfecto, la mora del deudor permite, en el caso de los contratos sinalagmáticos perfectos, a una de las partes oponer como defensa la excepción de contrato incumplido. ¿En qué consiste esto? Recuerden que hace unos minutos le dije que el objeto de la obligación de una de las partes es la causa de la otra parte en una relación sinalagmática. Por lo tanto, si la otra parte no me ha cumplido con su obligación, yo puedo abstenerme temporalmente mientras me cumplen de cumplir yo con mi parte de la obligación. Así, por ejemplo, si usted y yo pactamos la venta de un vehículo y usted me dice bueno, yo le digo, bueno, ya acordamos que el precio del vehículo son 100 bolívares que usted me va a pagar en este momento, y yo le digo, bueno, entrégueme el vehículo para yo irme a mi casa, y yo en mi casa le hago la transferencia. Usted perfectamente puede decir, mire, yo no le voy a hacer la entrega del bien hasta tanto usted no cumpla con su obligación. Por lo tanto, yo solo cumpliré con la entrega de la cosa cuando usted me pague el precio. Eso es, en definitiva, la oposición de una defensa, la defensa de contrato incumplido. Hasta que usted no me cumpla con su obligación, yo no cumplo con la mía. Vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a hacer un segundo video para que sea más fácil cargarse en YouTube.